Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Noches. Ok, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Ok, les cuento que tengo problemas con este Zoom. De hecho, ahorita estaba conectado y solamente veía a a Henry Jr., ¿no? Pero veo que hay varias personas hoy. Entonces, es el sistema definitivamente. Entonces, perdón por la tardanza, pero no fue culpa mía. Yo estoy conectado desde hace rato. Es el sistema este que no me deja verlos a ustedes. Creo que ustedes sí me ven a mí, pero el sistema no me dejaba verlos. Bueno, no importa. Igual, comenzamos. Comenzamos esta clase de esta noche. Bienvenidos a nuestra segunda sesión. Buenas noches para todo el mundo. Buenas noches, yo, Jairo, que me está por allá mandando un mensaje. A todos ustedes para la segunda sesión de estudios del lenguaje. En esta sesión lo que vamos a hacer es tratar de ver, de acabar con el aspecto histórico que estuvimos trabajando en las líneas de tiempo, revisar un poquito las líneas de tiempo en términos muy generales para consolidar algunos aspectos y ver cómo la evolución, cómo fue la evolución de la lingüística y de los estudios del lenguaje específicamente. Y en la segunda parte vamos a iniciar un poco hablando acerca de ya la lingüística a partir de Saussure. ¿Ok? Ya la siguiente parte o el siguiente corte tenemos que empezar a trabajar Saussure y analizar algo del aspecto histórico de ese momento de Saussure. Oh, bueno, entonces empecemos. Me gustaría que miráramos un poquito las líneas de tiempo. Hay algunas cosas hay una cosa que tengo que decirle a algunos grupos, al grupo de John Jairo, al grupo, no recuerdo acá, espera un momento, Luisa Rojas, y creo que hay otro grupo. La línea de tiempo ustedes la hicieron en Excel y no me deja entrar porque me pide permiso. O sea, yo les envié ahorita el permiso, pues para que me den el permiso de poderlo ver. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, yo ya acepté ahí, ya ¿Cuándo? dije lo que. ¿Ahoritica? Eh, sí, sí Porque vi es que el mensaje. tú ya me lo habías enviado y me volvió a pedir permiso. No sé por qué, profe, yo lo acepté en la mañana y Sí, ahorita que volví a ver el mensaje lo acepté otra vez. sí, porque pues preciso, abrí el link que me enviaste en la mañana y me sigue pidiendo permiso. Entonces voy a mirar otra vez, o si no, pues hacemos otra cosa para ver si puedo verlo. Ah, ya, ahora sí me dejó verlo. me, Buenas fal- noches, profe. Me falta el de John Jairo. Señor, buenas Profe, noches. buenas noches. Buenas noches, compañeros. Una cosita, con la compañera Angie Lorena, habíamos enviado a la plataforma el link correcto. El link correcto lo enviamos Mm, al foro. Sí, Ya y yo que, lo abrí desde el foro, John. ya. Lo estoy abriendo desde el foro, pero me pide un permiso. Porque como es un archivo de de Excel Online, me pide un permiso para poderlo ver. Entonces el dueño del Excel tiene que darme el permiso para poderlo ver. Eso pasó también ahorita con Luisa, pero ella ya me dio el permiso. ¿Listo? Listo, la compañera. Sí, para que le digamos, no sé, ¿quién es la compañera Johairo? Y Lorena Valderrama. Pero creo que no está. Sí, ahí Ah, la sí, veo sí está. conectada. Sí está conectada. Entonces, si Angie y Lorena nos escucha, pues por favor me envías el permiso y ya, con eso se resuelve el asunto. Ok, procedamos entonces a revisar un poquito las líneas de tiempo, a mirarlas brevemente o a consolidar brevemente lo que ustedes estuvieron haciendo allí. Ah, Dar un pinche permiso por ahí.
No se pudo abrir Ujú. Vamos a tratar de cerrar los micrófonos. Cuando quieran hablar lo abren, pero cuando no estén hablando lo cerramos, ¿ok? La mayoría lo tiene cerrado, como para evitar el zumbido del teléfono y esas cosas que están llegando. Bueno, entonces hagamos una cosa, repasemos brevemente las líneas de tiempo. Hay una cuestión aquí, yo las puedo abrir, pero para mí es mejor que ustedes las abran desde allá. ¿Listo? Entonces, simplemente, no es que las vayan a explicar, simplemente vamos a mostrar cómo se elaboró la línea de tiempo, etcétera. ¿Ok? Entonces empecemos en orden. Empecemos por Daliana. Daliana Alexandra. ¿Con quién trabajó Daliana Alexandra? Buenas noches, profe. Yo trabajé con Lorraine, con César y con Giovanni. Ok. Giovanni Martínez. Tú puedes compartir tu pantalla. ¿Sabes cómo se hace? Sí, profe, espérenme un segundito, ya abro la línea del tiempo. Listo. Todos vayan abriendo la línea del tiempo, los que vayan a compartir la pantalla del grupo para tener la lista. Es simplemente un vistazo rápido porque todos elaboraron la línea del tiempo sobre el mismo material. Ok, Patricia de Los Ángeles entró a la clase. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién tiene su línea del tiempo lista para que pueda compartirla? ¿Ahí la pueden ver, profe? ¿La compartiste? Sí, señor. Compartí la pantalla. Mm, ¿No? No sé si tus compañeros, ¿ustedes la están viendo? Sí, sí lo estamos viendo. Sí, se ve. Profe, Ok, se ve. listo, dejémoslo así porque yo la verdad, lo que les digo, este sistema, aquí el Zoom me está fallando, no sé por qué, creo que es mi computador, yo no puedo ver lo que están haciendo ustedes, pero yo la miro desde aquí, la mía. ¿Listo, Daliana? Bueno, sí, señor. Listo, entonces, pues explícanos más o menos, tú trabajaste con Giovanni, César y Loren, Natalia. Ujú. Loren Natalia. Listo, entonces explícanos más o menos qué hiciste allí. Bueno, nosotros utilizamos pues también una página diferente que pues se acopló mejor para el trabajo. Entonces lo que hicimos fue organizar previamente todo lo que habíamos encontrado en cuanto a la lectura y en cuanto a los videos. Entonces en primera posición aparece pues Platón y lo que hicimos fue dar como una introducción pues, de cada personaje y lo que hizo. Entonces decimos que Platón es el primer pensador griego en hacer un análisis amplio acerca del lenguaje en uno de sus diálogos, como es el conocido Cátilo, que fue lo que leímos, en donde presenta las dos eh, posiciones del naturalismo y convencionalismo. Y aquí presentamos pues un link, que es lo que habla sobre la historia de Platón, que mis compañeros si pueden verlo después, pues bien interesante. Después de Platón pasamos a Aristóteles, donde hablamos de que él introdujo la idea del signo lingüístico, la posición de que era arbitrario
y que él se inclinó pues por el lado del convencionalismo a diferencia de Platón. Y de ahí toda su base de estudio se rige por eso, que él decía que la mejor base de comunicación era el lenguaje. También hay un link para que puedan ver información sobre él. De ahí pasamos a Dionisio de Tracia, que es del siglo 170, el año 170. Acá dice que la primera gramática occidental se le atribuye a él, o arte gramatical. Es una obra muy breve donde ofrece información esquemática sobre las partes de la oración. Para Dionisio la gramática era el estudio práctico de los usos y de poetas y y explicación de las figuras, entre otras. De Dionisio pasamos a Donato, que es en el año 400. Este autor constituyó una autoridad gramatical durante toda la época medieval. Escribió una obra breve titulada El Octo Pactibus Oratones Ars Minus, que es el tratado elemental de las 8 partes de la oración. Entonces, él lo que hizo fue fundamentar, dio como las bases en el estudio en la época medieval sobre el lenguaje. Entonces, define lo que es la oración y da ejemplos de nominales y verbales. De Donato pasamos a la obra de Prisciano y llegamos hasta Dante que es uno de los exponentes pues, también más reconocidos, donde hacemos como un análisis de lo que hizo él, que primero que es reconocido como uno de los grandes escritores, famoso por la Divina Comedia. eh, Hace como énfasis en lo que en esa época no existía como el italiano, pero cómo se ramificaron las lenguas y cómo era la base de la lingüística en ese momento. Que él identificó los 14 dialectos vulgares y pues escribió el tratado de elocuencia sobre eso, sobre el escrito del latín, pues de que lo reconocía como la lengua materna y que ese tipo de lenguas deberían ser incluso más relevantes que el latín, que era pues la lengua que se está utilizando hasta el momento. También hay un link de un video para que lo vean. Pues sí. Y ahí llegamos ya al siglo XIII. eh, Como exponente principal de esa época está Ramón Vidal, que escribió Los Rasos de Trabar, donde incluye la gramática de la lengua occitana. Eh, en esta línea él habla sobre otros autores que también ayudaron a dar bases para el cambio de lengua del latín a lo que es las lenguas vulgares, como es Geoffrey de Foxon y Fedid. Son los importantes que en esa época eran los que se regían por la expresión por medio de la poesía y la prosa. De ahí llegamos a Laurentius Valla, año 1450. Él retornó al latín clásico, ya se ha hecho como una lucha de tratar de erradicarlo y él vuelve otra vez al latín, en donde habla sobre la importancia y la elegancia que tiene como medio de comunicación y como lenguaje natal. Y aquí llegamos al siglo VI, a la época medieval, en donde hablamos sobre la gramática de Prisciano, donde está el nacimiento del lenguaje vivo, la armonía de la obra filosófica de Aristóteles, él se basa en ella. Entonces, su estudio o todos sus aportes van del siglo XIII al siglo XIV. Y ahí se habla sobre las maneras de dignificar la lengua otra vez,
Y algunas de sus obras o de los autores más importantes que se basaron también en su obra fue Tomás de Fort y Martín de Gracia, perdón. Aquí empezamos a aparecer lo que el grupo de los Modistae, que en esa época fue muy importante. Entonces su primera aparición sería en esta fecha. Llegamos al año 1660 con Remer, que lo que hace es articular las partes de la oración según a lo que se expresan conceptos y afirmaciones, dando como base o la estructura de la lengua con el nombre, el verbo, las partes estructurales de la oración y cómo la conforma. Em, Ya en el año 1700 aparece lo que es la influencia de la enciclopedia, que influye en la historia del pensamiento, trata temas de discusión sobre orígenes de la lengua, trabajos de compilación, lenguas, relación entre lengua, pueblos y cultura. Año 1746 aparecen las palabras de Condillac, que esta es una idea general que concretó los temas de la tesis del clima, teniendo en cuenta de que de acuerdo a la zona donde estaba cierta población, ya sea norte o sur, de ahí dependía el lenguaje. Entonces él se basa en eso para montar su tesis. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos la discriminación de las denominadas lenguas del norte y las lenguas del sur, pero además surgió la creencia de que algunos pueblos europeos habían llegado a una perfección lingüística, mientras que los pueblos salvajes solo tenían un alcance de lenguas rudimentarias con articulaciones ásperas. Año 1765 tenemos a Nicolás de Bessou, uno de los autores de la enciclopedia de la que estamos hablando anteriormente, donde dice que si alguna de las lenguas distintas del latín llega a ser un idioma común de los sabios en Europa, la lengua francesa deberá tener los honores de la preferencia. Se está pues como volviendo un poco a lo que decía Dante al principio sobre la lengua materna, dándole relevancia a esto. Y aquí llegamos a una parte importante de la historia donde eh, se habla sobre el indoeuropeo, donde fue más que todo Sir William el que habló sobre volver a este estudio. Entonces acá se hace como una división de lo que él agregó para el idioma, los nuevos lenguajes que sería el anatolio, el balto, el celto, el greco, que fueron como las 4 ramas donde se empezó a dividir el lenguaje. Entonces aquí hablamos sobre Sir William Jones, que es el lingüista aficionado, que estudia la lengua llamada sánscrito, que se parecía mucho al griego y al latín. Y en 1786 demostró afinidad en estas 3 lenguas y demuestra que la lingüística es mucho más que un estudio teórico, y él quería determinar el origen de las lenguas, presentó como la lengua madre el indoeuropeo. Es aquí donde se hace como una división, donde eh, él encuentra relación entre las lenguas, entonces de eso trata el indoeuropeo. Lo ramifica en esas 4 lenguas importantes y da como el primer plano para seguir el estudio de la lengua. Él lo que hizo fue catalogar las lenguas, las naciones que se informa acerca de la trascendencia de la lengua europea, América y Asia. Entonces,
buscando pues la relación que había entre todas. Tenemos también en 1790 a Champollion, es un conocido egiptólogo francés que encontró la clave que, perdón, descifraba el sentido de los jeroglíficos. Siglo XVIII, la creencia de que los distintos climas eran los responsables de la diversidad lingüística. Y estamos volviendo a lo que tenía al principio de esa teoría. Llegamos a Mitridates de John Adelung, que contiene las referencias de las 500 lenguas en todo el mundo. Ya se ve más diversidad en la lengua. Llegamos al 1875 con la Sociedad Linguistique, que aparece el método de comparación y fue afinado progresivamente con la ley de Karl Vermeer, con la consideración de la analogía. Aquí ya estaríamos pasando ya por la época del Renacimiento. Entonces ya llegamos al siglo XIX, que es una época apasionante desde el punto de vista de los avances científicos. El acogió de las palabras de la lengua como el griego y el latín, el sánscrito, el persa antiguo, el alemán, las lenguas célticas como el bretón, galés, irlandés, y la comparación que habían entre estas, en base al indoeuropeo. Aquí lo que hace es una referencia de lo que empezó a hacer el curso de lingüística, en lo que es la lengua, en la totalidad de la conformación de las partes o sistemas que la conforman, en los niveles que hay, que se crearon el fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, lo que había dentro de cada uno dentro de cada nivel, en cuanto a cada área. Y ya para finalizar, llegamos llegamos a Jacob Grimm, que es un importante lingüista alemán que formuló su propia ley, donde escribe los cambios sufridos y los consonantes dentro de un grupo de lenguas. Está la correspondencia entre los sonidos, explicó cuando son consonánticos, su relación, correlación. Disculpa, Aliana. Señor. La última era la del siglo XX. Siglo XX, sí, es que no la puedo poner. Está debajo de indoeuropeo. No sé, se me está bloqueando el esto y no la puedo cambiar, perdón. Bueno, Siglo XX, ahora sí. Ha sido considerado como el periodo histórico en que se realizan las investigaciones lingüísticas más ambiciosas y más diversificadas. La lingüística contemporánea incluso ha exportado su metodología a algunas ciencias humanas como la antropología, la filosofía, y el psicoanálisis.
han establecido Ujú. muchos puentes interdisciplinarios entre la psicología, la sociología y la filosofía. Entonces aquí habla sobre la importancia que tiene no solamente en el ámbito pues, lingüístico, sino como tiene importancia en diferentes áreas, en otras materias. Sí. Básicamente fue eso. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Bueno, básicamente creo que ya se ha dado la explicación de el recorrido histórico de lo que ha sido el lenguaje. Me gustaría que, pues no podemos ver todos las líneas de tiempo porque pues suena irónico, pero el tiempo es muy corto. Me gustaría que miráramos un aspecto importante dentro de la línea de tiempo y es la importancia que ha tenido el lenguaje desde, desde los inicios casi de las culturas, ¿no? Y cómo el lenguaje ha sido objeto de estudio y representación. Pero aquí hay dos cosas, o hay una cosa importantísima, y es desde qué perspectivas estaban estudiando el lenguaje. Por ejemplo, Aristóteles, Platón, desde qué perspectiva estaban ellos mirando el lenguaje. ¿Qué pudieron ustedes ver allí? ¿Cuál era esa perspectiva que ellos tenían para ver el lenguaje? Cuando estaban haciendo esa línea del tiempo, ustedes escribiendo allí lo que ellos pensaban. ¿Desde dónde lo estaban viendo? Profesor, Sí. buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, pues no sé, pues dice que, no sé, pues cuando pregunta que desde dónde lo estaba viendo, pues a Ujú. qué como que exactamente se refiere, pero Sí. yo creo pues que ellos no tenían como la intención como tal de pensar como en el lenguaje, una teoría del lenguaje, sino que ellos estaban como más parados en entender como la conexión, como, como el pensamiento, como el proceso de pensamiento, cómo se construía, porque de alguna manera ellos identificaban que ese lenguaje influía en la manera como pensaban, que estaba mediando su pensamiento, pues, por ejemplo, a Platón hacerse la pregunta sobre si ontológicamente había una relación entre el objeto y su nombre, era más una pregunta como más profunda de cómo se forma el pensamiento y por qué piensan de esa forma, es como lo que se me ocurre Pues como es, pues es precisamente eso. Y si miramos ah, que lo que les interesaba era precisamente mirar la relación entre el lenguaje y el pensamiento, pero como el pensamiento era un producto de, pues, de la persona que estaba letrada en ese momento, recuerden que ellos son filósofos. Y ellos empiezan es a pensar y a reflexionar acerca de cómo es que llegamos nosotros a concluir o a tener las ideas y cómo esas ideas son representadas a través del lenguaje, es decir, de dónde surgen las ideas, de dónde nacen estos. Entonces, es un pensamiento, es una postura muy filosófica, ¿no? No hay ninguna comprobación, digámoslo así, científica, porque lo que ellos hacían era sacar conclusiones sobre lo que pensaban que podía llegar a ser, ¿no? Entonces esas posturas de ellos eran desde ahí, desde su saber, desde su experiencia o desde la misma filosofía que estaban tratando ya o estaban creando en ese momento, ¿no? Esa es la postura que quería yo que ustedes vieran precisamente. Pero pasemos más adelante, por ejemplo, ya con Dante y en el Renacimiento, ¿qué empieza a suceder? ¿Qué empieza a suceder allí con el estudio del lenguaje propiamente y la forma de ver el lenguaje ahora? ¿Qué pudieron notar? ¿Qué era lo importante allá? El Renacimiento se caracterizó por ser una época importantísima dentro de, pues, la historia del conocimiento. ¿Por qué era tan importante? Inicialmente, ¿recuerdan por qué se llamaba Renacimiento?
era volver a retomar las ideas que había, la concepción que había sobre el lenguaje y empezar a hacer como un estudio sobre, porque, por ejemplo, Aristóteles, pues lo que leímos, él casi no se interesaba por el origen en sí de la lengua, sino como la función social que tenía, Sí, como el carácter de comunicación, ¿sí? Como una herramienta útil de comunicación. Y ya Dante, cuando ya retoma, él empieza, primero no se estaba interesando en el latín, que era la lengua que se estaba manejando hasta el momento, la sino lengua franca, por decirlo así, en ese momento. entonces lo que hizo fue como interesarse entre las lenguas que habían dentro de un grupo social, dentro de una sociedad, y la importancia que tenía cada una y la relevancia en sí, pero a diferencia del latín, que podía ser hablada por cualquier persona. Entonces, pienso que en esa época Dante, el principal concepto que él quería hacer era que la lengua y la comunicación fuera para todos, ¿sí? Porque muchas personas en el latín, como era una lengua como elegante, era para cierto tipo de personas y no todo el mundo la podía estudiar, entonces él quería que la lengua fuera como para varias personas, como para todo el mundo. Eso es lo que creo yo. Claro que sí. Y fíjense, por ejemplo, que dentro de sus líneas de tiempo, ustedes marcan muy bien allí que hay un salto grande, ¿no? La Edad Media se toca muy poco. En la Edad Media no se avanza mucho, pero en el Renacimiento vuelve otra vez esta inquietud por el lenguaje, por el saber, por el conocer, por el ilustrarse. Buenas noches, profesor. Buenas noches, César. Mira, pues un aporte, ¿no? De pronto, no sé si estoy equivocado o algo, lo que pasa es que en el Renacimiento ellos dejan de pensar mucho o sea, de centrarse de forma teocentrista y Sí, empiezan a enfocarse más en el ser humano, en el ya tocando humanismo, sí. en el humanismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creería que hablando del lenguaje, pues ellos empiezan a ver, a analizar o a pensarse en, desde desde el lenguaje cómo somos como humanos o cómo nos define, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces ahí empiezan a verse las caracterizaciones de, por ejemplo, que el lenguaje diferencia por cultura, por educación y todo esto. Entonces, en eso creo que sería la parte del renacentismo. Muy bien. Y hay algo que pues que quería anotar allí y que ustedes no han notado, lo han notado más bien, y es acerca de la Edad Media. Fíjense cómo en la Edad Media, en ese tiempo en el que las personas eran más teocentristas, no necesitaban una explicación sobre las cosas, porque todas las cosas se explicaban debido a esa misma teoría, a las teorías teocentristas. Entonces, lo que hacía que el lenguaje existiera era debido a la gracia divina. No necesitaban mayor explicación, pero como decía César, en el Renacimiento, la persona ya empezó, bueno, la sociedad europea empezó a centrarse en el humano, en el ser humano más bien. El humanismo era el centro de ese momento. El pensarse y repensarse como ser humano empezó a ser importante. Y entonces empezaron a surgir esas inquietudes y esa exploración hacia lo que sería el lenguaje, hacia las lenguas, pero sobre todo empezó allí la distinción entre las lenguas, ¿no? Hace un momento cuando hablaban en la línea del tiempo, se veía cómo había unas lenguas que eran cultas y unas lenguas que eran bárbaras, salvajes, ¿no? Las distinguían. Las lenguas cultas estaban organizadas, estaban pensadas, pero las lenguas salvajes muchas veces ni siquiera eran tenidas en cuenta porque eran de pueblos que no pertenecían a esa sociedad que estaba allí ilustrándose, ¿no? A la sociedad que realmente quería crecer en el sentido intelectual de ese renacimiento, de ese tiempo del renacimiento y de ahí para adelante, ¿no? Buenas, profe, un aporte.
Hágale, John. Sí, para comentar un poco de lo que venimos hablando de la historia de la lingüística, podemos decir que el Renacimiento incide mucho en lo que realmente vemos actualmente, que es la lengua, porque se dedicaron a investigar, se ocuparon por cada uno de esos factores que podían conducirnos a saber el cómo y cuándo expresarnos. Empezaron a hacer escritos, ensayos, educarse en la gramática y a su vez a diferenciar, como decía el profesor, cuál era la lengua más culta y cuál eran las lenguas más bárbaras o vulgares, como se decía en algunos escritos. Entonces, básicamente, ese pequeño aporte que voy a hacer. Sí, muy bien. Y poco a poco, a ustedes mismos lo notaron allí, poco a poco ese conocimiento fue organizándose y metódicamente fue constituyéndose en lo que hasta el siglo XIX se llegó a conocer como la lingüística. Entonces ya en el siglo XIX había como una estructura, ¿no? Pero fíjense en lo siguiente. La lingüística en ese momento, ¿era considerada o no era considerada como ciencia? ¿Era o no era ciencia? A mi parecer, aún no. En ese tiempo no era ciencia. No era ciencia porque estaba en construcción apenas. Pero había muchas cosas que todavía estaban en construcción. ¿Cuál era la diferencia entre la lingüística y otras ciencias en ese tiempo? ¿Qué era lo que imperaba en ese momento? Por ejemplo, desde Descartes. ¿Qué era lo que imperaba? Si recuerdan, Descartes es uno de los promotores también del positivismo, ¿no? ¿Recuerdan qué es el positivismo? ¿No? Sí, sí. A ver. Sí, que pues que solamente aquello que puede ser verificable a través de como de del experimento o Sí. de la experiencia es lo que se puede considerar que existe realmente, aquello que se Muy puede bien. verificar. Muy bien, ese era el problema, que muchas cosas de la lengua eran, pues que para ellos no eran verificables, eran cosas que cambiaban, eran cosas que mutaban. Entonces no se constituía la lingüística en una ciencia, ni siquiera desde las ciencias humanas, que en ese tiempo no existían todavía, ¿no? Las ciencias humanas, o más bien la lingüística, no se consideraba como ciencia. Sí, eso fue más hasta cuando llegó Saussure, que se empezó a considerar como ciencia. Porque, ¿qué hizo Saussure? Bueno, vamos a mirar una cuestión acá. Ah, si la encuentro, se las presento. ¿Dónde está? Ah, ok. Tengo un problema para compartir. Ya listo. No sé si vayan a ver la pantalla. Me avisan si la ven. ¿La ven? ¿Están viendo la pantalla? No. No la ven. Bueno, entonces denme un segundo. Todavía no la puedo ver. Denme un segundo. Voy a salir un momento de la grabación.